La Iglesia Bautista de la Fe presenta su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. Amigos y hermanos, bienvenidos. Les saluda el pastor Franco Loyola. Estamos en esta semana revisando varios personajes del Nuevo Testamento. Nada más recordarle que la Biblia tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla de la creación del universo, del hombre, de la mujer, también la creación del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, todo lo que pasó con ellos, los reyes, los profetas. El Nuevo Testamento, en cambio, es a partir del nacimiento del Señor Jesucristo. Nos habla acerca de Él, su ministerio en la tierra, sus milagros, el llamado a ciertos hombres que luego serían los apóstoles. Nos habla también el Nuevo Testamento de la historia de la iglesia, cómo se fundaron las iglesias. También hay un libro profético como es el libro de Apocalipsis, donde se nos habla de lo que va a pasar en el futuro. La Biblia es hermosa y tiene estas dos partes. Y del Nuevo Testamento estamos hablando sobre ciertos personajes que traen una lección importantísima para nuestra vida. Hemos hablado ya acerca del Señor Jesucristo mismo, el personaje más importante no solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. Y habíamos dicho que el Señor Jesucristo es real. Él hace unos 2000 años aproximadamente nació en esta tierra, su madre se llamaba María, él creció, hizo su ministerio, fue cruelmente asesinado en una cruz y él vino, ¿verdad? Y fue asesinado, resucitó. Y cuando nos dice la Biblia que a través de él es la salvación del alma, es bueno, una tremenda noticia, una buena noticia para todos nosotros. Todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Si usted pone su fe en Cristo, es salvo por la eternidad. Pero el personaje de ahora es Juan el Bautista. Fíjense ustedes que hay varios Juanes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero Juan el Bautista tiene una característica importante. Él vino a anunciar acerca de Cristo, el personaje que hablamos anteriormente. Mire conmigo allá Mateo capítulo 3, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él a Jerusalén y a toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan el Bautista no es Juan el apóstol. El Evangelio de Juan y todos los libros escritos por Juan es Juan el apóstol. Pero Juan el Bautista no escribió ningún libro, pero hizo una labor tremenda. Él vino a preparar el camino para que el Señor Jesucristo hiciera su ministerio. Juan el Bautista en realidad era primo del Señor Jesucristo. Y él vino, ¿verdad?, a predicar, dice, no solamente en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria, en los alrededores. Era un predicador a carta cabal. Él vino a anunciar al Señor Jesucristo, que es lo que cada uno de nosotros deberíamos hacer. Pero había dos características en Juan que nosotros los cristianos debemos tener. Y mire conmigo por favor allá en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 35. El mismo Señor Jesucristo, hablando de Juan, dice lo siguiente: Él era antorcha que ardía y alumbraba. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Juan el Bautista vino a esta tierra con el propósito de anunciar a Cristo, el mismo propósito que usted y yo debemos tener. Si usted ha recibido a Cristo como Salvador, si usted va a una iglesia, si usted ha entendido que solamente Jesucristo es el camino para llegar al Padre, que todo aquel que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna. Si usted sabe eso, ahora nuestra tarea es anunciar el Evangelio a toda criatura. Pero ¿cómo lo anunciamos? Debemos hacerlo de la manera que Juan lo hacía. Él ardía y alumbraba. Mire usted, el mundo vive en tinieblas. En realidad, la sociedad hoy en día ha encapsulado al mundo dentro de un sistema donde parecería literalmente que la gente tiene una venda en los ojos. Llama a lo bueno malo, llama a lo malo bueno, se está aceptando el pecado. Hoy en día los pecados que antes se condenaban ya se aceptan y se los llama problemas. Una sociedad difícil donde hay muchos hijos que se rebelan contra los padres, el adulterio del hombre, la fornicación de los jóvenes, asesinatos y cuánto pecado, ¿verdad? Y la sociedad está viviendo en una sociedad así difícil, confusa, llena de maldad. La Biblia lo llama, están viviendo en tinieblas, en oscuridad. ¿Quién puede dar la luz? Bueno, el Señor Jesucristo
es la luz. Pero ¿quién debe enseñar la luz? Usted y yo. En ese tiempo Juan fue quien mostró la luz. Y nosotros hoy en día debemos mostrar esa luz al mundo entero, porque el mundo necesita conocer de Cristo. Pero ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, dice que Juan ardía, era apasionado por lo que hacía. Y usted y yo como cristianos debemos apasionarnos por enseñar la palabra de Dios a la gente. No se conforme con usted haberla aprendido, con usted ya tener la salvación de su alma. Ahora usted necesita predicar el Evangelio, que es el poder de Dios para salvar, con pasión, con fuego, ¿verdad?, en su corazón, con ganas. Dice Romanos capítulo 12, versículo 11, que en lo que se requiere, ¿verdad?, donde se necesita que seamos diligentes, hacerlo con fervencia de espíritu, con ganas, con deseo verdaderamente de servir a Dios. Hay muchos cristianos hoy en día que prefieren callar. Ni siquiera sus compañeros de escuela o de trabajo conocen que son cristianos porque les da vergüenza. Cuidado, porque la Biblia dice que si nos avergonzamos de Dios, Él se avergonzará de nosotros. Debemos hacer entonces con pasión esta tarea de predicar el Evangelio, predicar que Cristo también murió y resucitó por ellos y hacerles saber que solamente en Cristo hay la salvación del alma. Y luego dice alumbrar. Esto tiene mucho que ver con el concepto que pasó algo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hubo una ocasión cuando las serpientes comenzaron a morder al pueblo de Israel por su rebeldía. Y vino Moisés y oró delante de Dios y le dijo, Señor, perdónales. Y el Señor le dijo, hazte una serpiente de bronce y álzala. Y cuando la gente la vea va a ser salva de la pecadura, ya no van a morir. El mismo concepto lo encontramos acerca de Juan. Miren allá por favor en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, así como Moisés alzaba esa serpiente de bronce para que el pueblo no muera. Hoy en día dice aquí Juan capítulo 3, mire conmigo Juan capítulo 3, versículos 3 en adelante. Versículo 13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted y yo como cristianos necesitamos levantar bien alto la antorcha, la luz que es del Señor Jesucristo. Declararlo para que la gente sepa. Mire, miles de personas están muriendo el día de hoy sin Cristo, yéndose al infierno por la eternidad. Y nosotros que sabemos la verdad muchas veces callamos. Eso no debe ser así. Debemos ser como Juan el Bautista, que ardemos con pasión por predicar el Evangelio y que traemos la luz al mundo. Cristo es la luz y la gente la necesita. Gracias por acompañarnos. Se despide de ustedes el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. La Iglesia Bautista de la Fe presentó su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. La Iglesia Bautista de la Fe le invita a sus servicios de alabanza, adoración y predicación. Kilómetro 9 vía Achone, instalaciones de la Escuela Espíritu Santo.